Las biomoléculas son cualquier molécula orgánica creada dentro de un organismo vivo. Estas moléculas están hechas principalmente de los elementos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Hay 4 clases principales de las biomoléculas. Son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos. Cada biomolécula principal tiene muchas estructuras moleculares ligeramente diferentes y realizan funciones únicas dentro del organismo. Definición. Es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Sus características son las siguientes. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila. Los carbohidratos. Clasificación. Se pueden clasificar en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples. En este se encuentran los monosacáridos y los disacáridos. Monosacáridos son aquellos que son un único azúcar o azúcar simple. Estos se encuentran en las frutas y la miel. Los disacáridos, formados por 2 moléculas monosacáridos, se encuentran en la remolacha, la caña de azúcar, la cebada, el almidón y la leche de azúcar. Carbohidratos complejos. Aquí encontramos los polisacáridos. Estos están conformados por diferentes monosacáridos. Se encuentran en los cereales, los tubérculos, la legumbre, la carne, el pescado, las frutas, los granos y las algas. Funciones. Son fuente de energía, su metabolización aporta calor y energía corporal, ayuda a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía, previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados para combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reservas de glucógeno, los hidratos de carbono metabolizados en glucosa. Forman un depósito de energía, denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de membrana nucleótidos. Las proteínas. Las proteínas se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Son polímeros complejos, compuestos de 20 aminoácidos diferentes. Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan a aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos, crean las proteínas. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria. El ordenamiento es lineal y las uniones son peptídicas. Esta estructura obedece a un plan predeterminado en el ADN. Estructura secundaria. La configuración es alfa hélice y beta plegada. Las uniones son del tipo puente hidrógeno, como tenemos la miosina, la queratina y la fibrina. Estructura terciaria. La configuración es globular y las uniones son del tipo puente hidrógeno, puente disulfuro e interacciones
electrostáticas, como por ejemplo la mioglobina. Estructura cuaternaria. Nivel de organización en la que intervienen dos o más cadenas polipeptídicas que ya cuentan con estructura terciaria propia. Cada unidad recibe el nombre de protómero, como por ejemplo la hemoglobina. Clasificación. Las proteínas se dividen básicamente en dos grandes grupos: proteínas simples y proteínas conjugadas. Proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados, entre los cuales tenemos albuminas. Se han denominado como albuminas a las proteínas que se distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas de los animales. Albuminoides. Esta proteína se caracteriza por no ser soluble en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Son fácilmente apreciables en las uñas y el cabello. Globulinas. También son insolubles en el agua, pero existen compuestos, sobre todo los que son ácidos de reacción elevada, y algunos de las bases. Glutelinas. Estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Histonas. Es donde se forma la cromatina, quien es la que forman los cromosomas, y en esta proteína se encuentra una gran parte de la información genética. Prolaminas. Estas son las proteínas encontradas principalmente en las semillas. Se pueden observar en el maíz, en la avena hervida. Protaminas. Estas proteínas son poco solubles en agua. Se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Proteínas conjugadas. Se denominan aquellas que se encuentran formuladas con proteínas y otros compuestos que no pertenecen a estas. Nucleoproteínas. Son las proteínas que se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma estructural y se pueden observar en la telomerasa. Glicoproteínas. Estas se encuentran combinadas con carbohidratos y se dividen en dos: proteínas intracelulares y las secretoras. Fotoproteínas. Estas proteínas se encuentran mezcladas con un radial con fosfato, pero este es diferente al ácido nucleico. Cromoproteínas. Es una proteína conjugada que contiene un grupo prostético pigmentado. Estas se pueden apreciar en los bastones oculares. Lipoproteínas. Son proteínas unidas, son lípidos que transportan masivamente la grasa por todo el organismo. Metaproteínas. Estas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos y transporta dentro del plasma el cobre. Funciones. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Se señalan algunas de las más importantes. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación. Compuestos de defensa. Las inmunoglobinas son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadoras. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferencia transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructural. Proteínas importantes de la piel, como el colágeno y la elastina. En el cabello, como la queratina. De reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal.
Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Contractil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan la movilidad de contracción, por ejemplo, en el músculo. Los lípidos. Los lípidos son una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Sin embargo, los lípidos tienen una muy alta proporción de enlaces carbono-hidrógeno, que permiten que no se disuelvan en agua. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares, debido a sus propiedades hidrófilas e hidrófobas. Una doble capa de fosfolípidos sirve para la importación y exportación de células. Los lípidos también funcionan como una molécula de almacenamiento de energía. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas, ya que unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas. En general, lineales, algunos tienen anillos, algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El núcleo de oxígeno es más grande que el hidrógeno y por ello presenta mayor electronegatividad, uniéndose así el hidrógeno y el agua en una estructura molecular polar. Los enlaces polares son enérgicamente estables y viables. Por eso las moléculas de agua muestran una clara afinidad por los demás. Los lípidos son insolubles en agua porque no hay adición entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, entendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos o no los poseen. Lípidos saponificables o ácidos grasos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicéridos son esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Séridos son las ceras. Complejo son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Fosfolípidos son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de alcohol a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Fosfoglicéridos, fosfosfingolípidos, glucolípidos, cerebrocidos, gangliosidos. Lípidos insaponificables. Estos están divididos en terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva de energía. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales,
ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de la membrana celular. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular. Inflamación, respuesta inmune. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Definición: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Características: los ácidos nucleicos son biomoleculares, orgánicas, compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polirribonucleótidos o polidesoxirribonucleóticos, pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Clasificación. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: una doble cadena de ADN y una cadena simple de ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariontes. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. Los eucariontes también utilizan una cadena simple de ARN, copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodifica información contenida en el ADN. Funciones. Las funciones de los ácidos nucleicos en las células pueden resumirse en dos: almacenamiento de la información genética y transmisión de la misma. Almacenamiento de la información genética. El ADN en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus
y el ARN en el resto de los virus. Son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico o información genética. Transmisión de información genética. El ARN se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteína, es decir, para que se exprese el mensaje biológico. Además, los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo o de una descendencia.